Hola, en este capítulo vamos a hacer ejemplos de selección para los posicionadores. En este caso vamos a entrar en el PIA Portal y vamos a empezar nuestra selección una vez que tenemos toda la información. Lo más importante para los posicionadores es saber cuál es el fabricante o cuál es el estándar que van a manejar de la actuador y de la propia válvula, qué tipo de actuador es, si es lineal o rotacional y si es de simple efecto o de doble efecto. Entonces, aquí vamos a tener dos opciones y vamos a hacer un ejemplo de ambas, tanto del PC100, que es el posicionador básico, como el PC2, que es el flexible. Entonces, vamos a empezar con el PC100, vamos a hacer una aplicación sencilla de un posicionador que no necesita mayor cosa. Aquí vamos a poder elegir directamente, dependiendo del material, cualquiera de estas dos versiones, ya sea el de policarbonato o el que tenga case de aluminio. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver cuál de los dos seleccionamos para dimensionar. En este caso, por este ejemplo, vamos a hacer uno de policarbonato normal. Aquí están todas las opciones que vamos a tener que hacer. Entonces, lo primero es ponerle para qué tipo de actores, de simple acción o de doble acción. Esto es importante porque, como vimos en la teoría, va a depender de cómo me va a venir el bloque neumático. Entonces, si nos equivocamos aquí, no vamos a poder utilizarlo uno de simple acción porque me va a venir con dos canales neumáticos para uno de doble acción que necesita tres. Entonces, para este ejemplo vamos a hacer uno de simple acción. Vamos a dejar que piense. Vamos a poder elegir el tipo de protección, si es sin protección explosion proof o si es con protección explosion proof. Como nos damos cuenta, esto es XI, que quiere decir que es protección intrínseca. Si necesitamos protección antideflagrante, ya sabemos que de ley tendríamos que ir con el PC2. Entonces vamos a elegir el primero. De ahí en comunicación podemos elegir que sea un lazo 420 mA neto, sin nada, o que sea un lazo 420 mA con comunicación hard. Si bien esto depende de lo que diga el cliente, es nuestro deber siempre intentar promulgar que tenga algún tipo de comunicación digital que facilite los labores de diagnóstico. Estos posicionadores son inteligentes, entonces en mi caso yo voy a elegirle hard. De ahí podemos elegir que tenga con una entrada y una salida digital como un adicional, pero en este caso sale bloqueado. Incluso podríamos ver por qué sale bloqueado y ver con qué no es compatible. Por ejemplo, nos damos cuenta de que esto no es compatible con la comunicación hard. Entonces, si lo llegaras a querer, puedes ir con el otro, considerando de que van a utilizar la salida y entrada digital. En este caso le voy a poner que no y que ese tipo de señales digitales pues se den por la comunicación hard. Lo segundo, podemos pedir que tenga sin una opción adicional o que venga con una salida analógica adicional. En este caso no la voy a pedir porque ya todo funcionaría con el lazo de control. De aquí nos va a pedir cuál es el estándar de la conexión de cable, en este caso de la conexión eléctrica. Esto depende netamente del cliente. Si queremos que venga con algún tipo de prensa estopa o que el prensa estopa sea de metal o de plástico. En este caso depende netamente del cliente. Si él nos dice que sea media pulgada NPT o si sea estándar internacional con M20. Pero en este caso, para que ya les venga el prensa estopa incluido y no tengan que andarlo buscando, le voy a poner que ya venga con el prensa estopa incluido, un prensa estopa de plástico porque la aplicación es sencilla, con M20. De ahí es la otra en salida de cable, en este caso también le voy a poner que sea M20. Y también tenemos la conexión neumática. Esto ya depende también del estándar que vaya a manejar el cliente. La verdad que aquí en Ecuador yo creo que es más común que sea una conexión neumática de un cuarto de NPT. Que este ya sería el tamaño de la manguera neumática. Y accesorios neumáticos es si queremos que tenga un bloque de manómetro. Esto es importante siempre pedirlo, porque este manómetro que hemos visto en los ejemplos, por ejemplo este manómetro que se ve aquí en el ejemplo, este bloque de manómetros es un accesorio. Si no pedimos que venga con este accesorio, me va a venir como este, que se dan cuenta no tiene ningún tipo de manómetro. Yo recomiendo siempre incluir el manómetro, porque eso va a ayudar al cliente a visualizar cómo se comporta. Entonces, en este caso, para una aplicación como lo hemos hecho todo de plástico, pues voy a ponerle un bloque de manómetro de plástico. Si el equipo fuera de aluminio y hubiera puesto todo de metal, pues podría elegir que se venga de metal, pero en mi caso voy a ponerlo de plástico. Ojo, un detalle también interesante es que dependiendo del bloque de manómetro vas a tener las señales, o mejor dicho, cómo se visualiza la presión. Entonces, si quieres que el manómetro tenga también
listado en PCI, pues vas a tener que elegir uno de ley de metal. Pero eso es algo que también tienen que tener en cuenta. Y en opciones adicionales, aquí pueden poner el tag por si quieren, pero a mí lo que me interesa es el Bluetooth. Es una aplicación súper buena. Poder poner el equipo con Bluetooth sin... Si el equipo es súper sencillo y súper básico para una aplicación sencilla, tal vez no sea adecuado incluirlo. Pero por este ejemplo, para no olvidarnos, pues voy a ponerle Bluetooth para poder hacer comisionamiento directamente con la aplicación de celular de Mobile de Syntrans IQ Mobile. Entonces, este sería como que el más básico de los básicos del PC100. Como ven, no tiene muchas opciones y siempre vamos a poder ver los accesorios y las piezas de repuesto aquí. Listo, ahora vamos a hacer entonces un equipo un poquito más interesante, más flexible, que es el PC2. Entonces vamos a dejarle que piense y vamos a ver qué opciones me ofrecen para los equipos más avanzados.
Entonces, para el PC2, una vez que cargue, vamos a ver que tenemos 67 opciones. Si se dan cuenta, vamos a tener un montón de opciones, pero no se asusten porque eso simplemente es cómo está distribuido el equipo. Aquí vamos a tener que elegir, antes de tan siquiera empezar a codificar, si el equipo va a ser de simple acción, de doble acción, con qué comunicación va a tener y qué tipo de carcasa va a tener. Entonces, como nos damos cuenta, los primeros van a ser de comunicación de 2 hilos, sin hard, y dependiendo de la carcasa, va a ser de simple acción. SA es simple acción y DA es de doble acción. Entonces, como nos damos cuenta, este aquí, lo único que cambia es la material de la carcasa. Policarbonato, sin hard, simple acción. Aluminio, sin hard, simple acción. Acero inoxidable y así. Entonces, pasando estos 5, que son las opciones, vamos a bajar y vamos a ver entonces. Lo ideal es simplemente buscar el que coincida con lo que tú buscas de comunicación y de carcasa y el tipo de comportamiento que va a tener. Para este ejemplo vamos a hacer uno de doble acción con hard antideflagrante. Bueno, la verdad es que doble acción no es tan común, pero bueno, para que vean el ejemplo. Entonces, solamente hay que buscar de dónde empieza. Aquí empieza ya a decir hard. Tenemos de simple acción, de aluminio, explosion proof. Bueno, ya este ejemplo podemos utilizar este de aquí. Como se dan cuenta, este de aquí ya cumple ya de por sí las 3 cosas que yo quiero: en comunicación, en carcasa y en tipo de actuador. Entonces ahí es donde yo le doy clic y empiezo a comisionar y empiezo a codificar el equipo. Vamos a dejar que piense. Un detalle importante de las carcasas antideflagrantes es que, por ejemplo, no permiten el uso de comunicación Bluetooth. Quiere decir que si ya vamos a tener una carcasa antideflagrante, no vamos a poder poner el módulo de Bluetooth adicional. Listo, ya cargó. Entonces vamos a hacer una Explosion Protection. Eso es lo primero que tenemos que definir. En este caso, ya por sí la carcasa es antideflagrante, pero aún así podemos pedir que el equipo pues no venga con ningún tipo de certificación. En este caso es un sinsentido, entonces ya que elegimos la carcasa que sea antideflagrante, vamos a elegirle para que venga con la certificación adecuada. En este caso vamos a pedirle que venga con todo, pero eso tiene que venir con protecciones intrínsecas separadas para que tenga la XI. En este caso va a elegir lo que sea simplemente antideflagrante y con protección contra polvos que pueden encenderse. Entonces sí, yo creo que este sería suficiente para este ejemplo. Bueno, para que sepan también que tenemos barrera intrínseca, pero eso sería un adicional para poder hacer que el equipo también cumpla con antiexplosión intrínseco. De ahí lo siguiente es elegir conexiones eléctricas y neumáticas. En este caso, bueno, también depende de lo que pida el cliente. Un estándar que me suelen pedir bastante es media pulgada NPT, un cuarto NPT, pero depende del cliente elegir qué combinación de conexión neumática con conexión eléctrica. De ahí vamos a tener que elegir los módulos adicionales. El Limit Monitor es el módulo que va en la ranura en el slot 2 de la teoría. Entonces, algo que es lo más común realmente, el Limit Switch inductivo y mecánica casi nunca me lo suelen pedir, pero uno que sí es súper común y de hecho yo sugiero que incluir, así no lo pida el cliente, porque muchas veces el cliente ya da por hecho o quiere que tenga algún tipo de indicador digital que diga si hay algún tipo de error o si se ha superado o algún límite, ya sea superior o inferior. De los módulos adicionales, esto sí ya depende netamente si vamos a hacer algún tipo de conexión externa para algún módulo de NCS. En este caso le voy a poner que no, pero para que vean, basta con leer bien que, por ejemplo, si yo pongo el módulo de inputs analógicos para conectar con un sistema de detección de posición externo, un NCS sensor. Y ese NCS sensor va a tener un código que es este que está aquí
y vamos a tener que armarlo. Vamos a hacer un ejemplo también de eso ahorita, pero por ahora le voy a poner que no. El material de instrucciones voy a decir que venga en español. Aquí está la versión de fallo. Esto va a depender netamente de cómo quiero que se comporte el equipo al fallar, y esto va a depender de lo que yo converse con el cliente según lo que vimos en la teoría. Por ahora le voy a dejar que sea simplemente versión estándar, pero sí es importante ver el resto. Y por último, el bloque de manómetro, lo mismo. Si nosotros no elegimos un bloque de manómetro, lo ponemos, mejor dicho, la opción 0 no va a venir con los manómetros. Entonces yo siempre suelo incluir los manómetros en el equipo. Como es una versión antideflagrante, creo que es más conveniente elegir unos de que sean de metal. Por lo tanto voy a elegir la opción R1B y basta con dar clic aquí. Si no fuera una versión explosiva antideflagrante, pues podría haberle puesto el otro. De ahí, en el Bluetooth podemos añadirle, para que ya tenga directamente el módulo también de forma interna. Entonces lo voy a añadir, siempre se lo quiero poner. Y podemos tener también certificados adicionales como de seguridad funcional para sistemas instrumentados de seguridad como SIL 2, o descargar certificados adicionales de calidad. También una opción importante es que si el equipo es crítico o se va a utilizar las funciones de diagnóstico avanzados, tenemos que elegir entonces para que venga con un sensor de presión integrado para poder elevar las funciones de diagnóstico. Entonces esto también me va a ayudar bastante. Si nos damos cuenta que me aparece en rojo, pues no hay ningún problema. Igual podemos darle clic para directamente que nos diga con qué no coincide. Entonces nos damos cuenta de que si vamos a tener el sensor de presión adicional, no vamos a poder ir de la mano con funcionalidad Bluetooth. En este caso, porque es antideflagrante y como es para zona de alta protección, pues no vas a estar con el celular. Entonces yo mejor le voy a quitar esto y le voy a dejar que nomás tenga el monitoreo de la presión. Y así mismo podemos poner el tag, pero por ahora voy a guardar este como versión Explosion Proof. Y este va a ser versión básica. Entonces lo último que vamos a hacer es simplemente poner, porque cualquiera de estos dos equipos que hemos dimensionado es solamente el posicionador como tal. Entonces este posicionador no tiene ningún kit de montaje. En ningún momento hemos seleccionado el kit de montaje para ya sea el actuador lineal o rotacional. Para eso vamos a tener que ver los accesorios que están disponibles. Y eso lo más fácil de verlo es directamente en el catálogo. Entonces, si bien estos posicionadores están por sí solos solitos, vamos a tener que ver en el catálogo cuáles son los accesorios adecuados. Y para eso vamos a buscar entonces aquí los posicionadores. Sorteamos PC2 y PC100. La verdad es que en cualquiera de estos dos me vale, pero sí es importante ver el kit de montaje de cada uno. Entonces vamos a hacer el PC100 para la versión básica y vamos a hacer que la versión básica, como vamos a hacer los dos ejemplos, digamos que la versión básica es para un posicionador, kit de montaje de posicionador lineal, y en este caso vamos a ver, entonces vamos a bajar a ver los accesorios, y aquí en los accesorios vamos a tener kit de componentes adicionales para actuadores de giro, kit de componentes adicionales para actuadores lineales. Ojo, entonces vamos a ver simplemente, si es un actuador de giro, tendría que ver esto de aquí, kit de componentes adicionales para actuadores de giro Namur, y kit de componentes adicionales para actuadores de giro lineal. Entonces para este ejemplo nos damos cuenta que tenemos dos opciones. El kit de montaje para actuadores lineales Namur con brazo corto, quiere decir que va a venir de 2 a 35 milímetros, y el brazo para carreras de 35 a 130 milímetros. Entonces, ojo que aquí dice sin escuadra de fijación Namur. La escuadra de fijación Namur es lo que está incluido en este kit de montaje de acá arriba. Entonces, es importante saber cuál es la carrera que vamos a manejar. Para este ejemplo, digamos que estamos tratando de un rango de carreras, de una carrera de 60 milímetros. Como 60 milímetros entra en el rango de aquí, tengo que pedir entonces el brazo de carreras, que es este de acá. Entonces yo voy a dar aquí, voy a copiar y voy a añadir este código a mi kit de montajes. Pero eso no está completo, porque me viene sin la escuadra de fijación. La escuadra de fijación viene en el kit de montaje. Quiere decir que yo tengo que poner estos dos códigos, los dos códigos, para poder montar linealmente con una carrera de hasta 60 milímetros en este ejemplo, con la versión básica. Entonces es muy importante. Estos tres códigos de aquí, estos tres códigos en conjunto me van a dar lo que yo necesito para poder tener el posicionador y poder montarlo en el actuador.
Entonces, mucho ojo con eso. Si la carrera fuera, por ejemplo, de 30 milímetros, ahí voy a tener que ir con el primer código, pero puedo eliminar el segundo. Ahí sería un solo código para el kit de montaje. Pero mucho ojo con eso, porque si ustedes piden solamente el brazo de carreras, si solamente piden este de aquí solito, no les va a servir de nada porque no van a tener cómo montarlo realmente. Entonces, ojo con eso. Y para la versión Explosion Proof, pues vamos a hacer el ejemplo de un actuador, de un kit de montaje rotacional. Entonces, si vamos aquí, vamos a bajar de nuevo a los accesorios. La verdad es que los accesorios son los mismos para los dos, entonces, pero igual para que se familiaricen también con el catálogo. Entonces aquí simplemente es buscar, obviamente va a tener más accesorios, pero al final del día tenemos aquí kit de componentes adicionales para actuadores lineales Namur. Si nos damos cuenta, hay otros kits de componentes, pero yo preferiría que siempre elijan los de acá y que les vengan todo el kit adecuado. Pero bueno, vamos a ver entonces kit de componentes adicionales para actuadores de giro Namur. Para los actuadores de giro, recuerden que necesitamos dos cosas. Necesitamos la consola de montaje, que es básicamente el... Vamos a verlo para que se entienda visualmente. Necesitamos la consola de montaje, aquí se puede ver bien. Aquí. Necesitamos la consola de montaje, que es esto de aquí, la interfaz de montaje. Es simplemente esta estructura de metal donde va a estar apoyado, que se apoya entre el actuador y el posicionador. Y la rueda de acoplamiento. Entonces necesitamos aquí de ley dos accesorios. Mientras que en el kit de actores lineales nos basta con uno. Y en caso de que lleguemos a necesitar, pues ponerle el brazo de carrera larga, que es simplemente esta cosita de aquí, pero más larga. Por eso es importante poner los dos códigos, porque si no solamente te va a venir la palanquita más larga, no te va a venir todo el resto. Entonces, siguiendo, vamos a intentar buscar la consola de montaje y la rueda de acoplamiento. Y volviendo a nuestro ejemplo, entonces en este caso vamos a tener que elegir la consola de montaje. Si nos damos cuenta, tenemos tenemos 4 opciones diferentes. Estas opciones y este tamaño va a depender netamente de cuál es el actuador rotacional. Porque dependiendo del tamaño del actuador rotacional, va a tener los huecos en lugares diferentes, o mejor dicho, en dimensiones diferentes, para poder montar esta unidad de montaje. Entonces, esto va a depender netamente de cuál va a ser el actuador rotacional que vayamos a elegir. Solo por este ejemplo voy a elegir el segundo, pero esto sí depende netamente del actuador. Y este es el consola de montaje. Adicional, tengo que poner el kit de montaje. En este caso sería... Hay que buscar la rueda de acoplamiento. Entonces, esto es para otros actuadores de giro, pero esto es para lineales, esto es para otras. Algunos kits de montaje son específicos para ciertas marcas de válvulas que no siguen los estándares Namur. Entonces son estos de aquí. Pero aparte de la consola de montaje, esta de aquí es la rueda de acoplamiento. Entonces, esta es la rueda de acoplamiento de plástico, sin la consola de montaje, porque la consola de montaje es lo que se define aquí abajo. Y esta rueda de acoplamiento puede ser o de plástico o de acero inoxidable. Esto ya depende de lo que se pide. Si es una aplicación básica, pues la de plástico es suficiente. Pero para este caso, ya que lo vamos a poner de la mano con un actuador, con un posicionador explosion proof, robusto, de donde todas las piezas son de acero o de aluminio, pues para eso voy a elegirle entonces el acoplamiento con acero inoxidable. Entonces esto ya depende de la aplicación, pero para hacerlo más robusto, pues vamos a elegir todo esto. Y estos 3 códigos en general me van a hacer mi sistema para hacer el montaje del posicionador. Eso es todo para este capítulo. Muchas gracias.